Son las 8:16 en Radio Panamá y el año pasado Panamá vivió una oleada migratoria histórica. Miles de personas arriesgaron su vida cruzando el peligroso tapón del Darién y se dieron muchos titulares, no solamente en Panamá, sino también en los más importantes medios de comunicación del mundo, reflejando esa situación. Sin embargo, en las últimas semanas ya poco se habla de lo que pasa en Darién y por eso esta mañana hemos invitado al licenciado Hussein Piti. Él es director de ONPAR, la Oficina Nacional de Atención a Refugiados. Bienvenido, licenciado Piti. Cuéntenos cómo está la situación hoy en día. Buenos Gracias, días. Alexandra. Mirna, un cordial saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, desde la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados hemos estado llevando importantes esfuerzos para, uno, reducir los tiempos de respuestas en cuanto a las peticiones de protección internacional y de la misma manera garantizar el acceso al procedimiento a todas las personas que requieran de la protección del Estado panameño. En particular, la situación del Darién es una situación en la cual no ha incidido en los números en los últimos años dentro de la oficina. Te pongo un dato: de las más de 133,000 personas que reportaban migración que transitó en el 2021, solamente 51 personas pidieron la protección en el Estado panameño. Es decir, Panamá en gran medida se convierte en una ruta de tránsito y muy por el contrario, solicitan la protección internacional. En el imaginario colectivo se pensará que las personas que se encuentran en las estaciones de recepción migratoria son refugiados y en los datos estadísticos que reporta esta oficina no es así. En gran medida son migrantes que tienen a Panamá como una ruta de tránsito en su camino hacia el norte. Y yo quería preguntarle, licenciado, ¿cómo está? Le saluda Mirna. Hay diferencia en los conceptos, ¿verdad? El concepto de asilado, de refugiado, que muchas veces no entendemos esa diferenciación que existe. Sí, es oportuna la entrevista para hacer un poco de docencia, porque parecieran términos similares, pero en la aplicación de las normativas son totalmente distintos. En Panamá hay instituciones muy claras que tienen funciones establecidas dentro de la norma y en la cual, por un lado, están los migrantes, que son las personas que eligen voluntariamente trasladarse de un país hacia otro. Esas son las personas que regularmente en el territorio nacional les correspondería atender al Servicio Nacional de Migración. Por otro lado están los que invocan la condición de asilado y le correspondería iniciar un trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que particularmente, como está regulado en nuestra normativa, es de carácter político y es una facultad soberana del Estado panameño si lo concede o no. Y por otro lado están los refugiados, que es el mandato del ONPAR dentro del Estado panameño de atender a los mismos. ¿Y qué es un refugiado? Una persona que, a diferencia de un migrante, que elige voluntariamente acudir de un país a otro, tiene que huir. Tiene que huir porque tiene un temor fundado de ser perseguido por motivos muy claros establecidos en la Convención del 51, que es el motivo de raza, religión, opinión política, pertenencia a determinado grupo social, nacionalidad, y Panamá se convirtió en el primer país de la región que incorporó el motivo de género. Estas características son de índole restrictivas, es decir, si una persona no huye de su país, no tiene un temor y no ha sufrido persecución, evidentemente no estaríamos frente a una persona que requiera la protección del Estado panameño. Y esto ha dado luces que en los últimos años, en el 2018, esta oficina se vio impactada por la situación Venezuela y la situación Nicaragua. Se presentaron más de 10,000 solicitudes. En el 2019 se presentaron 9,675 solicitudes, pero en el 2020 recibimos 655 solicitudes. Se redujo en más del 93% las peticiones de protección internacional y el año pasado cerramos con 551 solicitudes. Es decir, ha ido en descenso ese incremento exponencial que vivimos hace unos años atrás, y eso es en gran medida porque ya hemos acortado los tiempos de respuesta. Ya las personas de manera constante se le ha hecho la docencia que la ONPAR no es un salvoconducto, no es algo para dilatar el tiempo en Panamá. Si no le ha sucedido nada, va a tener una respuesta casi que de manera inmediata y le corresponderá hacer los trámites en el lugar correcto, que sería en gran medida en el Servicio Nacional de Inmigración. Son parte de los esfuerzos que hemos llevado adelante desde la ONPAR y eso ha traído buenos resultados. ¿Y qué obligación tiene el Estado panameño cuando le acepta el estatus de refugiado a una persona? Sí, dentro de los derechos universales tiene cualquier individuo, está el derecho a la educación, el acceso universal a la salud. Panamá sí aprueba un estatus de refugiado, le da un permiso de trabajo, le da una residencia, la persona se puede incorporar en la vida productiva del Estado panameño, y de la misma manera
que la situación que lo obligó a dejar a su país atrás por las circunstancias que generaron ese temor fundado en el territorio nacional no pueda gozar de la protección de nosotros como tal. Cuando hablamos de refugiados, licenciado, por ejemplo, de dónde vienen ellos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los rostros de estas personas que buscan ese refugio aquí en nuestro país? ¿De qué nacionalidades, por ejemplo? En gran medida las nacionalidades que más inciden. Ahí nosotros tenemos un top 5 de nacionalidades que en los últimos 5 años son los que más han estado incidiendo. 2017 y 2018, el impacto en la oficina se vio por la nacionalidad de Venezuela, quien fue quien lideró la solicitud de protección internacional. En el 2019 y en el 2020 fue Nicaragua quien lideró las estadísticas. Y curiosamente el año pasado cerramos con Colombia, quien estuvo al frente de las estadísticas en solicitud de protección internacional. Y a eso le sumamos a Cuba y le sumamos a El Salvador. Y si notan, la gran particularidad es que los 5 son del continente americano. Tenemos refugiados reconocidos de Siria, de Afganistán, de Turquía, de Camerún, extracontinentales, pero en gran medida el fuerte de las solicitudes que recibimos nosotros son del continente americano. Y la mayoría de los refugiados que se ha reconocido en el territorio nacional son de Colombia. Le sigue El Salvador, la tercera nacionalidad con más refugiados reconocidos en nuestro territorio es Nicaragua, la cuarta Cuba y la quinta Venezuela. Tenemos hasta el momento 2.573 refugiados. Eso es un dato importante reiterarlo. 2.573 porque también se pensará en la comunidad que tenemos 10.000, 15.000, 150.000 refugiados y hoy día tenemos 2.573 personas protegidas por el Estado panameño. ¿Y cuál es la situación que se vive hoy en la frontera específicamente? ¿Tienen ustedes presencia allá? Sí, nosotros reforzamos la presencia de la OMPAR en las estaciones de recepción migratoria en el área fronteriza, pero la dinámica, como ya se lo planteaba en los datos que reportamos, en gran medida las personas no solicitan la protección internacional, ya que su interés es continuar la ruta, ya que si piden la protección del Estado panameño no pueden avanzar en su ruta, toda vez que la protección que ofrecemos es en el territorio nacional y no en otro país. ¿Cómo se sustenta o cómo se otorga esa protección internacional? Es decir, me imagino que estos 2.573 refugiados tienen que haber presentado alguna documentación, probar realmente por qué es que quieren ser refugiados. Efectivamente, parte del procedimiento a evaluar y considerar para determinar la condición de refugiado consiste en varias etapas. Uno, que la persona invoque la condición de refugiado. Una vez invoca la condición de refugiado, se le da el acceso al procedimiento. Llevamos adelante nosotros una entrevista legal, una entrevista social y una declaración jurada para conocer los motivos, razones y circunstancias que obligó a esta persona a acudir a nuestras oficinas y solicitar la protección internacional. Nosotros llevamos adelante el análisis y la persona puede aportar los elementos probatorios que sustentan el relato que ha manifestado. Pero en gran medida muchas de las personas que salen de su país no tienen esa facilidad de traer elementos probatorios y es ahí en donde la OMPAR junto a nuestro equipo llevamos adelante el análisis de elegibilidad que en gran medida va de la mano con la información de contexto, es decir, nosotros investigamos si efectivamente, de conformidad a la información de contexto, circunstancia que esta persona relata se está viviendo en el país de donde proviene y así determinar, junto a lo que dispone la normativa, si la persona se ha desplazado de manera forzada, tiene un temor fundado y sufrió persecución para entonces tomar una decisión positiva. Y es importante señalar que la OMPAR le corresponde llevar en gran parte la decisión sobre la admisión, pero es una comisión, la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, conocida como CONARE, que integran 4 viceministros y 3 directores y un ente de sociedad civil. Son 8 personas a las que le corresponde en nombre del Estado panameño decidir si se reconoce o no se reconoce el estatuto de refugiado. Es decir, está esa doble manera de llevar adelante el proceso de investigación, análisis, para determinar de fondo si la persona accede o no a la protección internacional. Yo quisiera para terminar, Alessandra, rapidito, sí, licenciada, que me explicara, en el caso de los colombianos, ¿qué sustentan? ¿Qué dicen? ¿Son perseguidos? ¿Por qué es que buscan refugio? En gran medida, la mayoría de nuestros refugiados de nacionalidad colombiana, más que incidir en los últimos años,
son personas que pidieron la protección entre los años 2000 a 2010, en la cual el conflicto armado estaba en su pleno apogeo y generó reclutamiento forzado, generó violaciones, generó asesinatos y demás circunstancias terribles hacia la población civil del hermano país de Colombia, que originó que muchas personas se tuvieran que desplazar de manera forzada e incluso ingresar por el tapón del Darién antes que se dieran estos movimientos más mixtos de otras nacionalidades a solicitar la protección internacional. En gran medida eran las razones por las cuales manifestaban su necesidad de que el Estado panameño los acogiera, los recibiera y los protegiera, pero no han sido refugiados de los últimos años. Más bien se vio la incidencia en los datos en esos años muy puntuales. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Pití. De verdad que ha sido una excelente explicación sobre esa realidad que se vive en el país, de la que a veces hablamos, pero no conocemos tan a fondo los detalles. Creo que ha sido muy enriquecedora la entrevista. Gracias, Hussein Pití. Él es director de ONPAR, la Oficina Nacional de Atención a los Refugiados. 8:28.